¿Alguna vez te has preguntado por qué existe el mal en un mundo creado por un Dios perfecto? La respuesta puede sorprenderte y está escondida en las páginas de la Biblia, en una historia épica de rebelión cósmica que ocurrió antes de la creación de la humanidad. Imagina un reino celestial en perfecta armonía, lleno de seres angelicales poderosos y hermosos, creados para adorar y servir al Creador. Ahora, imagina que un tercio de estos seres se vuelve contra su propio Creador, liderados por uno de los ángeles más brillantes y poderosos. ¿Qué podría llevar a criaturas tan perfectas a rebelarse contra un Dios todopoderoso? ¿Y qué hizo Dios a estos ángeles caídos? Esta es la historia que la Biblia nos cuenta, una narrativa que desafía nuestra comprensión y nos lleva a cuestionar todo lo que pensábamos saber sobre el bien y el mal. Nuestra jornada comienza en el inicio de todo, antes de la creación del universo físico que conocemos. La Biblia nos da valiosos vislumbres de este tiempo primordial, un período que desafía nuestra comprensión limitada por la temporalidad. En esta era precósmica, Dios existía en perfecta armonía con sus criaturas angelicales, seres de luz y poder que reflejaban diversos aspectos de su gloria infinita. El profeta Ezequiel nos ofrece una descripción fascinante y detallada de uno de los seres más magníficos jamás creados, un querubín ungido para guardar el propio trono de Dios. En Ezequiel 28, 12 a 15, leemos: «Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Estuviste en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa te adornaba: cornalina, topacio y jaspe, crisólito, berilo y ónice, zafiro, carbunclo y esmeralda. Tus engastes y encajes fueron hechos de oro. Todo fue preparado el día que fuiste creado. Fuiste ungido como querubín protector, porque así lo dispuse. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las piedras resplandecientes. Eras intachable en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti». Esta descripción nos transporta a un reino de belleza y perfección que trasciende nuestra imaginación terrenal. Imagina un ser tan glorioso que su mera presencia ilumina los cielos, un ser adornado con las más preciosas joyas de la creación, cada una reflejando un aspecto único de la gloria divina. El oro puro que lo adornaba simboliza la pureza y la nobleza de su naturaleza original. Este querubín, frecuentemente identificado como Lucifer, aunque este nombre no aparece directamente en la Biblia hebrea, no solo era bello, sino también dotado de sabiduría incomparable. Su posición como querubín protector sugiere que ocupaba un lugar de extrema honra y responsabilidad en el reino celestial, quizás siendo el más cercano a Dios entre todas las criaturas angélicas. La referencia al monte santo de Dios y a las piedras resplandecientes evoca imágenes de un reino celestial de esplendor inimaginable, donde este ser magnífico caminaba en perfecta comunión con su Creador. Esta descripción nos da una idea de la magnitud de la caída que estaba por venir y de la tragedia cósmica que se desarrollaría. La posición exaltada de Lucifer en el cielo nos lleva a cuestionar cómo podría un ser tan perfecto, creado por Dios e inmerso en su presencia, elegir rebelarse. La respuesta a esta pregunta nos revela una verdad profunda sobre la naturaleza del libre albedrío y las consecuencias de las elecciones. Ezequiel 28, 17 nos da una pista. «Tu corazón se enalteció a causa de tu belleza, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por eso te arrojé a la tierra, te expuse ante los reyes para que vieran quién eres». Aquí vemos el nacimiento del pecado, no en la tierra, sino en el propio cielo. El orgullo, la raíz de todo mal, encontró lugar en el corazón de Lucifer, corrompiendo su perfección y desencadenando una serie de eventos que cambiarían el curso de la creación. Este versículo nos revela que incluso los seres más perfectos, cuando dotados de libre albedrío, tienen la capacidad de elegir el mal. El orgullo de Lucifer lo llevó a verse no como un reflejo de la gloria de Dios, sino como la fuente de esa gloria. Comenzó a creer que su belleza y sabiduría eran resultado de sus propios méritos, olvidando que todo lo que poseía
era un don del Creador. Pero ¿qué llevó a Lucifer a rebelarse contra Dios? Isaías 14, 12-14, nos da más detalles sobre sus ambiciones. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado a la tierra, tú que sometías a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré a las altas nubes, seré semejante al Altísimo. Estas palabras revelan el deseo insano de Lucifer de usurpar el trono de Dios, de convertirse en igual al Creador. Es una ambición tan absurda como trágica, pues ¿cómo podría una criatura igualarse a su Creador? Este versículo nos da una visión del proceso mental que llevó a la caída de Lucifer. No estaba satisfecho con ser el más bello y sabio de los ángeles, quería ser Dios. Su desmedida ambición lo cegó a la realidad de su propia naturaleza creada. Olvidó que toda su gloria era solo un reflejo de la gloria de Dios, y en su orgullo creyó que podría elevarse por encima de su Creador. La rebelión de Lucifer no fue un acto solitario. Logró convencer a 1/3 de los ángeles para que se unieran a su causa. Apocalipsis 12, 3-4 nos da una visión simbólica de este evento cósmico. Entonces apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Las estrellas del cielo aquí se refieren a los ángeles que se aliaron con Lucifer en su rebelión contra Dios. Es difícil para nosotros imaginar la escala de este conflicto celestial, donde seres de inmenso poder e inteligencia eligieron volverse contra su Creador. ¿Cómo logró Lucifer convencer a tantos ángeles para que lo siguieran? Podemos solo especular, pero es probable que haya utilizado su posición de liderazgo y su habilidad de persuasión para sembrar dudas y descontento entre los ángeles. Quizás prometió mayor libertad o poder, o tal vez cuestionó la justicia y la bondad de Dios. Cualquiera que haya sido su táctica, el resultado fue una división catastrófica en el reino celestial, con consecuencias que se extenderían por toda la eternidad. La respuesta de Dios a esta rebelión fue rápida y decisiva. Apocalipsis 12, 7-9 describe la batalla que siguió. Hubo entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon contra ellos. Pero estos no fueron suficientemente fuertes, y así perdieron su lugar en el cielo. El gran dragón fue arrojado fuera. Él es la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, que engaña al mundo entero. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Este evento marcó la caída de Lucifer, ahora conocido como Satanás, que significa adversario, y de los ángeles que lo siguieron, ahora llamados demonios o espíritus malignos. La batalla en el cielo debe haber sido un espectáculo inimaginable, con fuerzas angelicales poderosas, enfrentándose en un conflicto cósmico. Miguel, uno de los arcángeles de Dios, lideró las fuerzas celestiales leales contra Satanás y sus seguidores. El resultado nunca estuvo en duda. Dios, en su omnipotencia, podría haber aplastado la rebelión instantáneamente. Sin embargo, permitió que la batalla ocurriera, tal vez para demostrar a todos los seres celestiales las consecuencias de la rebelión y la futilidad de oponerse al Creador. La expulsión de Satanás y sus seguidores del cielo no fue el final de su historia. Dios, en su infinita sabiduría y por razones que a menudo nos escapan, permitió que continuaran existiendo, aunque con poder y libertad limitados. Segunda Pedro 2, 4 nos da una pista sobre el destino de algunos de estos ángeles caídos. Pues Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a prisiones tenebrosas para ser reservados al juicio. Este versículo sugiere que algunos de los ángeles rebeldes fueron inmediatamente confinados, esperando el juicio final. El término griego traducido como infierno aquí es tártaro, un lugar de tormento y confinamiento para los seres espirituales más perversos. Este no es lo mismo que el Hades,
el reino de los muertos, o la Gehenna, el lago de fuego del juicio final. El Tártaro parece ser una prisión temporal para estos ángeles caídos, un lugar donde esperan su juicio final. La idea de que algunos ángeles están encadenados sugiere que sus actividades fueron severamente restringidas por Dios, quizás porque sus crímenes fueron particularmente atroces, o porque su libertad representaría una amenaza demasiado grande para la creación de Dios. Sin embargo, las Escrituras también indican que no todos los ángeles caídos fueron inmediatamente aprisionados. Satanás y muchos de sus seguidores parecen tener una cierta libertad de acción en el mundo. En Job 1, 6-7 leemos: «Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella». Este pasaje revela que Satanás tiene acceso tanto al reino celestial como a la tierra, aunque su posición ha cambiado drásticamente desde su caída. El libro de Job nos ofrece una visión fascinante de la interacción entre Dios y Satanás. Aquí vemos a Satanás presentándose ante Dios junto con los otros ángeles, lo que sugiere que todavía tiene algún tipo de acceso al reino celestial. Sin embargo, su posición es claramente diferente. Ya no es el querubín protector, sino un acusador, un adversario. La pregunta de Dios y la respuesta de Satanás revelan que tiene permiso para vagar por la tierra, observando e influyendo en los asuntos humanos. Esta libertad, sin embargo, no es irrestricta. Como veremos en el resto del libro de Job, Satanás solo puede actuar dentro de los límites establecidos por Dios. La actividad de los ángeles caídos en la tierra es un tema recurrente en las Escrituras. Son retratados como seres que buscan activamente alejar a la humanidad de Dios y frustrar sus planes. En Efesios 6:12, Pablo advierte: «Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Este pasaje nos recuerda que, aunque invisibles a nuestros ojos, los ángeles caídos son una fuerza real y peligrosa en el mundo. Pablo usa un lenguaje militar para describir la naturaleza del conflicto espiritual en el que estamos involucrados. Los términos principados, potestades y gobernadores sugieren una jerarquía organizada entre las fuerzas demoníacas, reflejando tal vez el orden celestial del cual cayeron. La referencia a las regiones celestes indica que este conflicto no se limita al reino terrestre, sino que se extiende al dominio espiritual. Esta guerra espiritual no es una batalla física, sino una lucha por la mente, el corazón y el alma de la humanidad. Los ángeles caídos buscan desviar a las personas de Dios a través de tentaciones, mentiras y engaños, trabajando entre bastidores para influir en eventos y decisiones que afectan el curso de la historia humana. Uno de los episodios más intrigantes que involucran ángeles caídos se encuentra en Génesis 6, 1-4. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este pasaje es uno de los más controvertidos y misteriosos de la Biblia. Muchos estudiosos interpretan los hijos de Dios en este pasaje como ángeles caídos que se involucraron con mujeres humanas, resultando en una raza de gigantes conocidos como Nefilim. Esta interpretación es apoyada por varias tradiciones antiguas y por referencias en otros textos bíblicos, como Judas 1, 6-7, que habla de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y que se entregaron a la inmoralidad sexual. Si esta interpretación es correcta, representa una transgresión extrema de las barreras entre el reino espiritual y el físico, una violación del orden natural establecido por Dios.
Los Nefilim, descritos como valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, parecen haber sido seres de gran poder e influencia, posiblemente contribuyendo a la creciente corrupción de la humanidad antes del diluvio. Este evento demuestra el deseo continuo de los ángeles caídos de corromper la creación de Dios e interferir en su plan para la humanidad. Este evento parece haber sido tan grave a los ojos de Dios que decidió intervenir de manera drástica. Génesis 6, 5-7 relata: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho». Esta decisión llevó al diluvio, un evento que no solo juzgó a la humanidad corrupta, sino que también parece haber sido una respuesta a la interferencia de los ángeles caídos. El lenguaje utilizado aquí es fuerte y emotivo, describiendo el arrepentimiento de Dios y su dolor al ver la extensión de la corrupción en la tierra. Es importante notar que el arrepentimiento de Dios no implica error o cambio de mente en el sentido humano, sino que expresa su profunda tristeza y desaprobación ante el pecado. El diluvio sirve como un recordatorio poderoso de la santidad de Dios y de su intolerancia al pecado, así como de su disposición a intervenir directamente en la historia humana cuando es necesario. Después del diluvio, la actividad de los ángeles caídos parece haber cambiado. Mientras que la interacción directa con humanos, como se describe en Génesis 6, ya no es mencionada, vemos su influencia continuando de otras maneras. En Deuteronomio 32, 17, Moisés advierte al pueblo de Israel: «Sacrificaron a demonios, y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres». Aquí vemos a los ángeles caídos haciéndose pasar por dioses, desviando la adoración debida al Creador hacia ellos mismos. Esta táctica representa un cambio significativo en su estrategia. En lugar de interactuar directamente con los humanos, como lo hicieron antes del diluvio, los ángeles caídos ahora operan entre bastidores, manipulando los sistemas religiosos y culturales de la humanidad. Se aprovechan de la tendencia humana hacia la idolatría, presentándose como divinidades dignas de adoración. Esta forma de engaño es particularmente peligrosa, pues corrompe no solo el comportamiento humano, sino también su comprensión espiritual y su relación con el verdadero Dios. En el Nuevo Testamento, encontramos a Jesús enfrentándose frecuentemente y expulsando demonios. Marcos 1, 23-26, relata uno de estos encuentros. «Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. Estos encuentros demuestran el poder y la autoridad de Jesús sobre los ángeles caídos, así como su misión de liberar a la humanidad de su influencia. Es notable que los demonios reconocen inmediatamente quién es Jesús, llamándolo el Santo de Dios. Eso sugiere que, a pesar de su rebelión, los ángeles caídos aún tienen un conocimiento profundo de la realidad espiritual. El miedo expresado por el demonio, «has venido para destruirnos», indica que están conscientes de su destino final y del papel de Jesús en su juicio. La facilidad con que Jesús expulsa al demonio demuestra su autoridad suprema sobre todas las fuerzas espirituales, buenas o malas. La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué Dios permite que los ángeles caídos continúen existiendo y ejerciendo influencia en el mundo? Las Escrituras no nos dan una respuesta directa, pero podemos inferir algunas razones. En primer lugar, la existencia continua de los ángeles caídos sirve como un testimonio de la justicia y la paciencia de Dios.
En 2 Pedro 3, 9, leemos: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo, aunque se refiere principalmente a los seres humanos, nos da una visión del carácter de Dios. Su paciencia al tratar con el mal demuestra su deseo de dar a todos la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él. Además, la presencia continua de los ángeles caídos sirve para resaltar la gravedad del pecado y sus consecuencias. Viendo el estado caído de estos seres otrora gloriosos, somos recordados del poder destructivo de la rebelión contra Dios. Además, la presencia de los ángeles caídos en el mundo sirve como una prueba y una oportunidad de crecimiento para la humanidad. Santiago 1, 12 nos anima: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La resistencia a las tentaciones e influencias de los ángeles caídos fortalece nuestra fe y nos acerca a Dios. Este proceso de tentación y resistencia es parte integral del desarrollo del carácter espiritual. Al enfrentar y superar las influencias demoníacas, los creyentes aprenden a confiar más plenamente en Dios y a depender de su fuerza. Además, la presencia del mal en el mundo nos da la oportunidad de ejercer el libre albedrío de una manera significativa. Al elegir seguir a Dios en un mundo influenciado por fuerzas malignas, demostramos nuestro amor y lealtad a Él de una manera que no sería posible en un mundo sin tentaciones o desafíos espirituales. Es importante notar que, aunque Dios permite que los ángeles caídos continúen existiendo y ejerciendo cierta influencia en el mundo, Él ha establecido límites claros para sus actividades. El libro de Job nos proporciona un ejemplo claro de esto. En Job 1, 12, vemos a Dios estableciendo límites para las acciones de Satanás. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Este pasaje demuestra que, aunque Satanás tiene cierta libertad para actuar, solo puede hacer lo que Dios permite. Esto nos recuerda que, a pesar de su aparente libertad, los ángeles caídos permanecen bajo el control soberano de Dios. No pueden hacer nada sin su permiso, y todas sus acciones, en última instancia, sirven a los propósitos de Dios, aunque de maneras que no podemos comprender totalmente. Esta verdad ofrece consuelo a los creyentes, asegurándonos que, no importa cuán poderosas las fuerzas del mal puedan parecer, nunca están fuera del control de Dios. Las Escrituras también nos enseñan que el destino final de los ángeles caídos ya está determinado. En Mateo 25, 41, Jesús habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este versículo nos revela varias verdades importantes. Primero, confirma que hay un juicio final esperando a los ángeles caídos. Segundo, indica que este juicio resultará en castigo eterno. Tercero, sugiere que este destino fue preparado específicamente para ellos, implicando que nunca fue la intención de Dios que los seres humanos compartieran este destino. La naturaleza eterna de este castigo refleja la gravedad de la rebelión contra un Dios eterno y santo. Es un recordatorio solemne de las consecuencias últimas del pecado y del rechazo a Dios. Sin embargo, es importante notar que este juicio aún está en el futuro. Hasta entonces, los ángeles caídos continúan operando en el mundo, aunque dentro de los límites establecidos por Dios. Mientras esperan su juicio final, los ángeles caídos continúan activos en el mundo, buscando frustrar los propósitos de Dios y desviar a la humanidad. El apóstol Pablo nos advierte en 2 Corintios 11, 14 a 15, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este pasaje nos alerta sobre la naturaleza engañosa de los ángeles caídos. No se presentan abiertamente como fuerzas del mal, sino que frecuentemente se disfrazan de bien, buscando engañar incluso a los más vigilantes.
Esto puede incluir la promoción de filosofías e ideologías que parecen nobles y justas en la superficie, pero que en realidad alejan a las personas de Dios. Puede también involucrar el uso de experiencias espirituales falsas o engañosas para desviar a las personas de la verdadera adoración a Dios. Esta capacidad de disfraz hace a los ángeles caídos particularmente peligrosos y resalta la necesidad de discernimiento espiritual entre los creyentes. A pesar de la influencia continua de los ángeles caídos en el mundo, las Escrituras nos aseguran que su derrota final es cierta. El libro del Apocalipsis nos da una visión de esta victoria final. En Apocalipsis 20:10 leemos: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Este versículo describe el destino final de Satanás y, por extensión, de todos los ángeles caídos. Es el cumplimiento de la promesa hecha en el Edén, donde Dios declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Esta victoria final no es solo sobre Satanás, sino sobre todo el mal que él representa. Es la culminación del plan redentor de Dios, el momento en que toda la creación será finalmente liberada de la influencia corruptora del pecado y de la muerte. Es crucial entender que, aunque los ángeles caídos son poderosos, no son omnipotentes, omniscientes ni omnipresentes como Dios. Son criaturas limitadas, por más poderosas que sean en comparación con los seres humanos. 1 Juan 4:4 nos recuerda: «Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Este versículo nos asegura que el poder de Dios en nosotros es mayor que cualquier poder que los ángeles caídos puedan ejercer. Esto no significa que no experimentaremos luchas o tentaciones, pero nos da la confianza de que, con la ayuda de Dios, podemos resistir y superar las influencias malignas en nuestras vidas. Esta verdad es un llamado a la vigilancia y a la dependencia continua de Dios, reconociendo que nuestra victoria sobre las fuerzas espirituales del mal no viene de nuestra propia fuerza, sino del poder de Dios operando en nosotros. La historia de los ángeles caídos nos enseña lecciones importantes sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Vemos que incluso seres creados en perfección, con conocimiento directo de Dios, pueden elegir rebelarse. Esto destaca la seriedad del libre albedrío y la responsabilidad que viene con él. También nos muestra que el orgullo, el deseo de elevarse por encima de nuestra posición creada, es verdaderamente la raíz de todo pecado. La caída de Lucifer y sus seguidores sirve como una advertencia solemne para nosotros. Efesios 4:27 nos advierte: «Ni deis lugar al diablo». Esta advertencia reconoce que, aunque no podemos ser poseídos por demonios como creyentes, todavía podemos darles oportunidades de influenciar nuestras vidas a través de nuestras elecciones y acciones. Por lo tanto, somos llamados a una vigilancia constante, guardando nuestros corazones y mentes contra las sutiles influencias del mal. Al mismo tiempo, la historia de los ángeles caídos destaca la increíble gracia y amor de Dios. Mientras que los ángeles que pecaron fueron inmediatamente condenados, Dios eligió redimir a la humanidad caída. Juan 3:16 nos dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Este versículo adquiere una nueva profundidad cuando se considera a la luz de la caída de los ángeles. Dios no ofreció redención a los ángeles caídos, pero envió a su propio Hijo a morir por los pecados de la humanidad. Esto resalta el valor incomparable que Dios nos da y la extensión de su amor. También nos recuerda la seriedad de rechazar esta oferta de salvación, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cuánto más serio será el juicio de aquellos que rechazan a su Hijo? La comprensión de la realidad de los ángeles caídos y de su influencia continua en el mundo debe llevarnos a una vida de vigilancia espiritual y dependencia de Dios. Efesios 6:11-12 nos exhorta:
vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje nos recuerda que estamos involucrados en una batalla espiritual continua. La armadura de Dios, mencionada aquí, incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Cada pieza de esta armadura espiritual es esencial para resistir las estrategias y ataques de los ángeles caídos. La oración también desempeña un papel crucial en esta batalla espiritual. Pablo continúa en Efesios 6, 18, exhortándonos a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta dependencia constante de Dios a través de la oración nos mantiene conectados a la fuente de nuestra fuerza espiritual y nos ayuda a discernir y resistir las influencias malignas en nuestras vidas. Al concluir nuestra exploración de la historia de los ángeles caídos, nos quedamos con una comprensión más profunda de la realidad espiritual que nos rodea y de nuestro lugar en ella. Vemos que el conflicto entre el bien y el mal no es solo una abstracción filosófica, sino una realidad cósmica con consecuencias eternas. La caída de Lucifer y sus seguidores nos sirve como una advertencia solemne sobre los peligros del orgullo y de la rebelión contra Dios. Al mismo tiempo, la respuesta de Dios a esta rebelión, permitiendo que los ángeles caídos continúen existiendo, pero limitando su poder y preparando su juicio final, nos revela su justicia, paciencia y soberanía suprema. Más importante aún, el contraste entre el destino de los ángeles caídos y la oferta de redención a la humanidad a través de Jesucristo destaca el amor incomparable de Dios por nosotros. Esta historia nos llama a una vigilancia espiritual constante, a una dependencia profunda de Dios y a una apreciación renovada de la salvación que nos ha sido ofrecida. Mientras que los ángeles caídos eligieron rebelarse contra su Creador y ahora enfrentan el juicio eterno, nosotros tenemos la oportunidad de elegir la reconciliación con Dios a través de Cristo. Esta es verdaderamente la buena nueva del Evangelio, que a pesar de la realidad del mal y de la influencia de los ángeles caídos en nuestro mundo, tenemos la promesa de la victoria final de Dios y la esperanza de la vida eterna en su presencia. Que esta comprensión nos inspire a vivir con propósito, fe y gratitud, siempre conscientes de la batalla espiritual a nuestro alrededor, pero confiados en el poder y el amor de Dios que nos sostiene.